creación en todo el universo está sustentada en una programación. Esa programación la representa una serie de secuencias espacio-tiempo y cada secuencia espacio-tiempo está a su vez representada por una serie de eventos y sucesos que materializan a esa secuencia espacio-tiempo de creación. Y dentro de todo esto, en cada etapa evolutiva de este sistema, de este programa evolutivo, existen los llamados protagonistas, que no son los más que las existencias representativas para cada una de estas etapas de evolución que establece el propio programa de la creación. Y este programa de la creación no es más que lo que conocemos como el ADN cuántico, que es, en fin, es el descubrimiento realizado, ¿verdad? Ahora bien, hay algo acá importante entre animales y los seres humanos. Supuestamente los seres humanos son, dentro de la cadena evolutiva, son los seres más desarrollados. Bien, sin embargo, aquí hay la primera eh, problemática, ¿no? Todo lo que existe anterior a este nivel evolutivo superior representado por los seres humanos, sí, todas las plantas, los animales, ¿verdad? Todos estos personajes traen consigo herramientas propias según el escenario de vida en que cada uno de estos seres se van a materializar. Si cada uno de estos seres, de acuerdo a su ecosistema, de acuerdo a su escenario de existencia, te aportan las herramientas que van a necesitar para representar su su propia secuencia espacio-tiempo, su propio diseño de creación o su propio algoritmo. Ahora bien, los seres humanos son la única existencia digamos, en todo el universo que no porta herramientas, que no tiene herramientas. Es decir, y parecería contradictorio como el ser superior dentro de los escalones evolutivos o dentro del programa de la creación, el ser superior viene al mundo, viene a su escenario de existencia sin las herramientas necesarias para su decursar. Y esto pudiera ser una debilidad. Entonces, si no fuera una debilidad, entonces la pregunta sería, ¿por qué los animales portan sus propias herramientas y los seres humanos no? Si no portan sus propias herramientas, son las personas más indefensas y más susceptibles a su propia destrucción. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué razón? Si todo está programado o todo es una consecuencia del programa de la creación, ¿por qué ha creado lo que significa o representa el labor más desarrollado sin herramientas? Pues muy sencillo. Cuando se le pregunta esto al ADN cuántico, dentro de todas las profundidades que no siempre voy a poder decir. ¿Por qué? Porque para eso hay un soporte literario inédito, donde están todos los secretos, donde está toda la información a profundidad que puede establecer o o dar lugar a toda la huella transitada desde los inicios de la creación hasta los finales de ella. Sí, cuando el universo no existía, ¿qué pasó? ¿Qué existía? ¿Y cómo se fue desarrollando todo esto en función de lo que hoy
contemplamos como universo. Ahora bien, entonces la herramienta fundamental de los seres humanos? Bueno, la herramienta fundamental de los seres humanos está localizada en su cerebro, en la capacidad de los seres humanos de poder procesar, vamos a así llamarle, procesar toda la información que percibe, procesarla y a partir de ese procesamiento empezar a generar ideas. Eso es por una parte, eso ya lo conocemos, por una parte, pero ahora viene la parte que no conocemos. Cada ser humano, como cualquier otra existencia, representa una secuencia espacio-tiempo, representa un programa. Y este ser humano, en su cerebro, va a materializar este programa en la creación de ideas. A ver, independientemente de que todos los cerebros tienen la posibilidad, si todos los cerebros humanos tienen la posibilidad de procesar la información que perciben de una manera u otra y a partir de ese procesamiento generar ideas, independientemente de eso, cada cerebro humano está, está preparado para responder a su propio programa de creación, a, a responder a su propio algoritmo y todo el procesamiento cerebral, toda la interrelación neuronal que se establece en cada cerebro humano va a responder a su propio algoritmo, a su propia secuencia espacio-tiempo. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Usted pone a varios seres humanos a percibir lo mismo y ninguno de los cerebros lo va a procesar igual. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Cada cerebro no es más que un procesador, pero un procesador especializado de su secuencia, de su propia secuencia espacio-tiempo. Eso es independientemente de que los seres humanos tengan conciencia o no de su propio algoritmo. Sí, el ser humano desde que nace no tiene conciencia de su algoritmo ni de su programa personalizado de creación. Sin embargo, ya el cerebro está creado, ya está adaptado a procesar todo lo que va a percibir ese ser humano, pero siempre, siempre, siempre sobre la base o respondiendo siempre sobre las propiedades, leyes y principios espacio-tiempo muy personalizados. Entonces, de esto, ¿qué podemos sacar? Bueno, algo que los científicos del mundo no saben, algo que los seres humanos del mundo no saben. Esas ideas que se crean en el cerebro son representativas del propio algoritmo. ¿Y qué quiere decir con esto? Quiere decir con esto que no solamente lo que uno percibe como humano y no solamente el procesamiento que hace el cerebro en cuanto a lo que percibe en función o teniendo las bases de las leyes, propiedades y principios de espacio-tiempo. Es decir, yo percibo algo, el cerebro mío lo procesa, pero el resultado final está orientado hacia el cumplimiento de las reglas que establece mi propio algoritmo. Sí, y por eso es que, como es el resultado final, yo voy a tener un criterio, yo voy a tener una forma de pensar en función de mi propio algoritmo.
Y por eso, ¿qué ocurre? Que lo que yo percibo, yo lo voy a adaptar a mi propio programa. Lo que pasa es que cada programa es un lenguaje. Cada programa es un tipo de lenguaje. Y lo que yo percibo y procesa el cerebro lo va lo va como a traducir en el propio lenguaje representativo de mi propio algoritmo. Y yo le voy a dar una connotación, yo le voy a dar, eh, yo voy a establecer o voy a reflejar un tipo de información acorde al lenguaje que yo simbolizo, que yo represento. Si yo represento un tipo de negación específica, pues yo lo que percibo lo voy a utilizar en función de esa negación, por así decirlo. Eso es por una parte. Por la otra, lo que quiero decir con todo esto, que no siempre la información que sale de mi cerebro a partir del procesamiento de lo que percibió tiene relación con lo que percibió. El cerebro tiene entre todas sus funciones no conocidas por la humanidad, el cerebro tiene una misión: brindar la información representativa de nuestro propio algoritmo. Y no siempre todo lo que percibimos representa eso. Sin embargo, de momento el cerebro es capaz de proyectar ideas en nuestra conciencia, en nuestra forma de pensar, que parece que salió de la nada. Parece, ¿de dónde salió esto? Inclusive, usted se hace una pregunta y el cerebro lo toma como, esa pregunta la toma como un desafío. Evidentemente, ¿de dónde salió la pregunta que usted se hizo? Del propio programa suyo de creación, de su propio algoritmo. Y el propio cerebro toma esa pregunta y empieza a procesarla a partir de toda la información que tiene acumulada en el cerebro de cada cual. Y empieza a hacer interrelaciones neuronales sin que nosotros seamos conscientes de eso. Y en un momento determinado, en un día determinado, y digo que un día determinado porque todo está sincronizado en espacio-tiempo. Y en un espacio-tiempo sincronizado, el cerebro brinda la respuesta que nos llega a nosotros y nos parece que nos llegó del más allá. Y es por eso que se explica las famosas eh, revelaciones. Cuando decimos que nos comunicamos con Dios, que nos comunicamos con los ángeles, que nos comunicamos con, con, con extraterrestres, con sistemas inteligentes más avanzados. Y ahí empieza entonces la iluminación eh, que alimenta el mundo de burbujas y superficial en que viven los seres humanos, porque los seres humanos no conocen las bases que sustentan a la creación. Entonces, por una parte, este cerebro lo que hace es reproducir el tipo de información o la cantidad de información que alberga nuestro propio algoritmo. Ahora, ¿qué ocurre? Que el cerebro, para propiciarnos a nosotros ese tipo de información, un tipo de información que, repito, no siempre está vinculada a lo que percibimos o a lo que nos enseñan en las escuelas. No, este tipo de información está sustentada en función del nivel evolutivo en que se encuentra ese ser humano, de alguna forma. Es decir,
Los seres humanos pasan por un periodo de transición evolutiva donde van aprendiendo cosas, donde van tratando de comprender su entorno y van queriendo dar una explicación de por qué de todo lo que les rodea. Y en la medida que van evolucionando, se van desarrollando en ese pensamiento. ¿Y qué pasa? ¿Qué ocurre? Que como nosotros los seres humanos cumplimos un objetivo de creación a la hora de ser creados, entonces, ¿qué ocurre? Que ese objetivo de creación se tiene que adaptar al nivel evolutivo del cerebro en ese momento. Y la información que emana espontáneamente a partir de un espacio-tiempo predeterminado para ese ser humano será procesado por ese ser humano en dependencia específicamente del nivel de desarrollo que ha alcanzado ese ser humano. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Lo que quiero llegar con todo esto es que la herramienta importante importante e insustituible de los seres humanos dentro del proceso de la creación es el propio procesamiento cerebral a un nivel que le permite al propio ser humano reflejar la información, la información que está registrada en en su propia secuencia espacio-tiempo. Y tomando esa información, entonces el ser humano se proyecta hacia su propio objetivo de creación, que entre otras cosas no es más que replicar lo que ya existe para tomar otros estadios de desarrollo. Por eso es la réplica que hace con la naturaleza. Replica. Ahora bien, lo que tampoco saben los seres humanos de este mundo es, por lo tanto, por ejemplo, si desconoce el programa de la creación, no sabe hacia dónde está orientado ese programa de creación. No sabe hacia dónde está orientado el desarrollo de los seres humanos. Porque ya repito, cada ser humano es un protagonista en su propia etapa evolutiva dentro de su periodo de transición evolutiva. El ser humano no sabe de dónde vienen las ideas, ideas que no siempre se, se representan lo que aprendemos por otros o por lo que nos llega a nosotros. Eh, no siempre ocurre así. Y lo que sí es importante es que el cerebro de los humanos es el medio donde este programa de creación permite la materialización de sus objetivos de existencia a través de estos seres humanos, adaptándose al nivel evolutivo de estos seres humanos. En conclusión, al programa de la creación no le importa de la manera en que usted visualiza a Dios, no le importa si usted habla con una piedra, no importa si usted habla con un árbol, no importa las creencias que usted pueda tener, por muy estúpidas que puedan ser, o por muy ignorantes que puedan ser, o por muy superficiales que puedan ser. Usted siempre va a responder al objetivo de creación porque su cerebro siempre va a procesar todo lo que llega a él y lo va a adaptar a el lenguaje que usted representa dentro de su propio algoritmo de creación. Sería eso que quería siempre establecerlo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque al final todos los escalones transitorios que llegaron al ser humano fueron eso, transitorios para llegar a un ser humano. Y todos los escalones transitorios que llegaron a un ser humano son esos, escalones que van a servir, a servir de réplica
a ese ser humano. Pero finalmente, ese ser humano tiene, tiene una meta, un desafío mayor, que no se encuentra simplemente en la replicación de los seres inferiores a él, o el conocimiento o la profundidad de la información que pueda sacar de esos seres como parte de su desarrollo. No, eso es una etapa simple, una simple etapa. Fuera de esa etapa existe un nivel de tecnología y de evolución que tiene que alcanzar esos cerebros. Pero esos cerebros, ¿a partir de qué? A partir de que los seres humanos conozcan ese ADN cuántico, hagan conciencia de él, hagan conciencia de todos los algoritmos personalizados que existen para el cumplimiento de los propios objetivos del programa de la creación. Ese es el supremo nivel de evolución del pensamiento que tiene que lograr procesar el cerebro algún día, pero a partir de la conciencia de que ya existe un descubrimiento científico que se llama el ADN cuántico de la creación, el programa de la creación, y conocer todos los algoritmos que están establecidos dentro de ese programa de la creación. Disculpe que me haya extendido, ¿verdad?